Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es imagen y primogenitura de Cristo. El texto bíblico se halla en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15 y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La carta a los Colosenses fue escrita aproximadamente 60 años después de Cristo y había problemas al interior de esta iglesia de Colosa. Y Epafras, el pastor de la iglesia, va a Roma y le hace una visita al apóstol Pablo y le da a conocer la situación en que se encontraba la iglesia de Colosas. Es ahí donde él le informa que habían falsos maestros que estaban enseñando de una forma distorsionada respecto a la persona de Jesús. Estos hombres reconocían que Jesús era un gran profeta, un gran hombre, un gran líder. Y hoy en día también hay muchas sectas y grupos religiosos que hablan lo mismo respecto a la persona de Jesús. Dicen que Él es un gran profeta, un mensajero de Dios, un gran hombre, un gran líder, un revolucionario. Todas estas cosas no hacen sino menospreciar a Cristo. Es un desmedro a lo que Jesús es un insulto a Jesús, porque no lo están reconociendo como tal. En la iglesia de Colosas habían judíos y gnósticos. Judíos que decían que tenemos que regresar a las prácticas judaizantes, a guardar el día sábado, a abstenerse de ciertos alimentos. Esto era un llamado de estos falsos maestros para que regresemos a esas prácticas judaizantes. Pero también había otro grupo llamado los gnósticos. Estos negaban que Cristo haya tomado la semejanza de hombre. Negaban que Cristo haya venido a este mundo material, porque este mundo material, según ellos, era malo, bajo. ¿Y cómo es posible que un Dios santo haya venido a este mundo material que era malo? Ellos no concebían eso. Y no lo concebían porque para ellos Cristo era un ser celestial. Cristo no tenía un cuerpo físico, eso era una ilusión. Ese era el concepto que manejaban los gnósticos. Los gnósticos también negaban la verdadera humanidad de Cristo. Y decían, no puede tomar la semejanza de hombre, Dios. Y con ello estaban negando la obra de Cristo. Estaban negando de que Cristo había venido con el propósito de reconciliarnos con Dios, de volvernos a Dios, y estaban negando la existencia de pecado. Si negaban a Cristo, estaban negando la existencia de pecado. No solamente negaban que Cristo haya tomado la semejanza de hombre. Al negar este hecho también estaban negando su propósito, el plan redentivo de Dios, que era darse en sacrificio vivo y santo para pagar la deuda del pecado del hombre. Estos falsos maestros estaban introduciendo ideas gnósticas y judías que contaminaban a la iglesia. Y frente a ello, pues Pablo sale y empieza a enseñar a la iglesia que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo es el primogénito de toda creación, que Él es el creador, que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Todo este primer capítulo de Colosenses empieza Pablo a dar a conocer lo que Cristo Jesús es. Para nosotros, la iglesia, Cristo es Dios. Y claro que tomó la semejanza de hombre. Es el Verbo encarnado. Se hizo hombre, habitó entre nosotros, dice Juan. Juan dice que vimos su gloria. Y justamente Pablo redacta esta carta y les da a conocer a los colosenses quién es la persona de Jesús. Y dentro de ello, Pablo cita que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos y en Él está la plenitud de Dios. Pablo empieza a dar a conocer a la iglesia lo que Jesús es. Hoy en día hay grupos religiosos y sectas que no están reconociendo el carácter divino que tiene Jesús. No lo están viendo como Dios, lo están viendo como hombre. Los islámicos dicen que Jesús es un gran profeta, un mensajero de Dios. Los mormones creen que sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero creen que es un ser separado de Dios y que no es coeterno con Él. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel creado por Dios y que el Padre es todopoderoso y que Jesús es poderoso. Y los adventistas también dicen que Jesús es hombre y no Dios. El problema está en esto, que ellos están viendo a Jesús como un ser creado, como un hombre inusual, como un hombre importante, pero no lo están viendo como Dios, no lo están reconociendo como tal. Y la Escritura nos hace ver que Jesús es Dios. Romanos 9:5 dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que la carta de Romanos hace mención. Y la carta de Juan dice, Jesucristo, el verdadero Dios. Todo el mensaje ya apostólico reconoce el carácter divino que tiene Jesucristo. Jesucristo tomó la semejanza de hombre, pero no dejó de ser Dios. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Hay grupos religiosos que están viéndolo a Jesús sin ese señorío, sin ese carácter divino que Él tiene. Y Pablo por eso es que escribe esta carta a la iglesia de Colosas y les dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Está haciéndoles de conocimiento a la iglesia que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él no es un ser que ha sido hecho a imagen de Dios. No, los hombres hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero Jesús no fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Él es la imagen de Dios. Él no es un ser creado. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. El pueblo de Israel era el único pueblo sobre la faz de la tierra que no tenían imágenes. Ellos no se postraban a figuras o imágenes, porque ellos creían que Dios es espíritu. Y la misma carta de Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y cuando Jesús viene a esta tierra tomando la semejanza de hombre, en uno de sus diálogos con sus discípulos, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús es la misma esencia. Él posee la misma naturaleza divina. Él es Dios. Jesús se revela, se da a conocer que Él es Dios. Y ahí el apóstol Pablo dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Jesús es Dios. No podemos quitarle ese carácter divino. Él es Dios y sobre todas las cosas. Y Pablo acá está diciendo que Él es la imagen de Dios. Y continúa el texto que dice, el primogénito de toda creación. Jesús es el primogénito de toda creación. Justamente en este texto, los testigos de Jehová dicen que Él es el primer ser creado, cosa que es falsa. Es una herejía decir eso, porque los versículos siguientes dice que en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador, no es un ser creado. Y esta palabra primogénito, en sus orígenes, significaba el que abre la matriz, el primero en dignidad, el primero en categoría, nivel. Esto indicaba una supremacía, indicaba que esta persona era superior, indicaba una preeminencia, que era importante esa persona, que por ser el primogénito recibía una doble heredad, una doble bendición. Era el que tenía la mayor bendición del Padre, por ser el primogénito. Y ahora Pablo está diciéndonos en este texto de Colosenses 1:15, que Jesús es el primogénito de toda creación. En el libro de Génesis hace mención respecto a Jacob y Esaú. Y Esaú relata que Jacob lo engañó 2 veces. Uno, haciendo que Esaú renuncie a su derecho de primogenitura. Cuando Esaú renuncia a ese derecho por un plato de lentejas, lo que hace es renunciar a su derecho de primogenitura. Él dijo, ya me voy a morir, ¿y de qué me sirve la primogenitura? Y de esa manera él renuncia a ese derecho de primogenitura, y después Jacob se apropia también de esta bendición que recibía el primogénito cuando lo engaña a su padre. Se hace pasar por Esaú, y su padre le declara toda la bendición que tenía un primogénito en ese tiempo. Y Jacob recibe esa bendición de parte de su padre Isaac. Después de esto vemos cómo Esaú procura recuperar este derecho de primogenitura, y cosa que era imposible, él ya lo había perdido. Ese derecho de primogenitura antiguamente se podía perder. Tal fue el caso también con Rubén, uno de los hijos de Jacob. Rubén se durmió con la esposa de su padre, Bila, y ahí es donde él pierde este derecho de primogenitura. Este derecho de primogenitura lo toma José, que es figura pues de Cristo. Pero ya cuando Jesús viene, vemos que Dios lo reconoce a su Hijo Jesucristo como el primogénito de toda creación. Y este derecho de primogénito, en esta posición de primogénito, reside toda la bendición de Dios. Toda la bendición de Dios está en el primogénito. Es el primero en dignidad, en categoría, en nivel. Es el primero en dominio, en gobierno. Esto indica supremacía, preeminencia, todo reside en el primogénito. Y Jesús es el primogénito. El primogénito reinaba. Amén. El primogénito reina. El primogénito es el más bendecido. El primogénito es superior en todo. Él es el más importante y Jesús lo es. Uno estará pensando, estará diciendo, yo en casa no soy el primogénito, o soy el primogénito. Porque mire, había una bendición especial, había un lugar de honor para el primogénito. Cristo viene y el Padre lo reconoce como el primogénito, como su primogénito. Ya la confesión apostólica empieza a hablar que nosotros somos la congregación de los primogénitos. En Hebreos capítulo 12, versículo 23. Tú y yo somos la congregación de los primogénitos. ¿Esto qué quiere decir? Que Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús. O sea, Dios, cuando nosotros pasamos por la cruz, lo que hace Dios es colocarnos en el mismo cuerpo de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros hemos sido colocados, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, no porque calificamos, sino por haber creído en su Hijo. Dios nos ha colocado en el mismo cuerpo de Cristo. Hemos sido colocados en la iglesia, ahí estamos. Por eso es que ya la carta de Hebreos dice que somos la
congregación, la iglesia de los primogénitos, porque estamos en el primogénito. Y si hemos sido colocados en el primogénito, tenemos las mismas bendiciones del primogénito, tenemos los mismos privilegios del primogénito, porque estamos en Jesús, estamos en el primogénito. Por eso es que ya la confesión apostólica empieza a decir, dentro de ellos Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú ya estás bendecido. Tú no tienes que hacer algo para ser bendecido. Tú ya estás bendecido. Tú eres el amado de Dios. En el versículo que hemos mencionado que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, está en Efesios 1:3, que somos los amados de Dios, está en Efesios capítulo 1, que Dios nos ha hecho aceptos ante Él por medio de Jesucristo. Pedro dice que hemos sido llamados para heredar bendición, primera de Pedro 3:9. Tú ya tienes la bendición, tú has heredado ya bendición, porque estamos en el primogénito. Tú estás en el primogénito. Por eso tú has heredado ya bendición de Dios. Hemos sido justificados, hemos sido llamados para reinar. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mire que tú has sido llamado, tú has sido destinado para reinar. Así como el primogénito reinaba sobre sus demás hermanos, nosotros también hemos sido llamados para reinar, porque estamos en el primogénito. Estás en la bendición más grande, estás en un lugar de supremacía, en un lugar de preeminencia. Ahí estamos tú y yo, porque hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. No que seamos Dios, eso es solamente el carácter divino lo tiene Cristo, pero sí hemos sido llamados para disfrutar de todos estos privilegios del primogénito. Tú en Cristo eres lo mejor, tú eres especial, has sido justificado, eres amado de Dios, eres en Cristo más que vencedor, eres rey y sacerdote, eres justicia de Dios en Cristo. Todas estas bendiciones son parte de la primogenitura. Estos privilegios se nos han imputado, se nos han impartido en este derecho de primogenitura. Los creyentes hoy en día tenemos que disfrutar de todos estos privilegios, que son parte del nuevo pacto. Todo este primer capítulo de Colosenses empieza Pablo a dar a conocer lo que Cristo Jesús es. Para nosotros, la iglesia, Cristo es Dios. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios, siempre por su palabra, que nos anima, nos enseña y nos hace ver los beneficios y privilegios que ahora tenemos porque estamos en Cristo. Damos gracias una vez a nuestro Padre Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo y reconocerlo como tu único Señor y Salvador, te voy a guiar ahí en una oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque he sido colocado en tu Hijo Jesucristo, en el cuerpo mismo de Cristo. Gracias porque ahora soy el amado de Dios. Gracias porque ahora he sido acepto ante tus ojos, oh Dios. Gracias por impartirme tu justicia, tu salvación, el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón, Jesús, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te lleve a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El Espíritu Santo te va a llevar. Habla con el Espíritu Santo. Habla con Jesús. Jesús está en tu corazón. Jesús vive en tu corazón. Ahora, habla con Él. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Cualquiera sea el problema de tu salud que puedas tener, la obra de Cristo fue más que suficiente. Porque en esa obra Dios ya nos ha suministrado la sanidad. Tú ya lo tienes. Lo único que tienes que hacer es apropiarte, tomar lo que Cristo Jesús ganó en la cruz para ti a través de su sacrificio. Solamente creyéndolo. No necesitas hacer mérito alguno. Solamente creer que por la llaga de Cristo estás completamente sano o sana. Voy a orar por ti ahí donde te encuentres. Y si menciono tu problema de salud, di: recibo ahora mi sanidad y por su llaga estoy sano o sana. Papá, te damos gracias por la obra de tu Hijo ahí en la cruz. Y gracias porque en ese sacrificio tú ya me has dado la sanidad para mi cuerpo. Este día yo recibo la sanidad para mi cuerpo. Cualquiera sea tu problema ahí de salud que tengas en tu cuerpo, tócate. Y en estos momentos recibe la sanidad para tu hígado, tus riñones, pulmones, huesos, para tu piel, la dermis, epidermis, para tus funciones cerebrales, articulación del lenguaje, la comprensión del lenguaje, tu motricidad, sistema inmunológico. Ahora te declaramos sano por la llaga de Cristo. Te declaro sana por la llaga de Cristo. Tómalo ahora, recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Di que gracias, Señor, por mi sanidad. Tómalo en el nombre de Jesús. Tómalo, aprópiate de esta bendición de Dios. Damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por las personas que están viendo este mensaje. Saludos a todos ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.